Bueno, mis hermanos, el día de hoy me ha tocado impartir la palabra del Señor, así que esperando y deseando, ¿cierto?, de que todos hayan podido tener una bendecida semana en lo laboral, en lo familiar, y que sea lo que hayamos emprendido para el Señor haya sido, y esperando, ¿cierto?, que todos nuestros hermanos se encuentren bien, ¿cierto?, en salud, en vida espiritual, familiar, laboral, y que en todo podamos encontrar la paz del Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor de lleno, ¿cierto? Y la palabra se va a encontrar en Hechos 17:30. Y la palabra del Señor dice así: Dios manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Hechos 17:30. He decidido, guiado, ¿cierto?, por el Señor, compartir esta palabra. La verdad es que el día de hoy quiero predicar, ministrar, ¿cierto?, sobre una verdad, una doctrina, ¿cierto?, que muy poco a veces se toca en la iglesia, sobre todo en estos tiempos. Pero es una verdad bíblica central con la cual nadie puede entrar al reino de los cielos, que la verdad, ¿cierto?, es la doctrina del arrepentimiento. Hoy por hoy he decidido en particular hacer esta predicación porque son tiempos peligrosos en donde muchos hombres vanos, hombres que no predican la verdad, sino que se van por la sutileza, por los placeres carnales o pasajeros, por la riqueza, predican un evangelio diluido, un evangelio en donde el arrepentimiento no tiene cabida, en donde la cruz del Calvario no tiene cabida, en donde Cristo no tiene cabida, sino que enaltecen sus propias figuras, le soban el lomo, por decirlo de alguna manera, al pecado, y predican del amor. Pero el amor sin justicia no es amor, porque el amor de Dios es un amor santo. Su justicia es santa, su evangelio es santo. Y a la verdad es que este es un tema principal, un tema central dentro del evangelio, como quiero demostrar en esta tarde por medio de la palabra del Señor. Es tan central este tema, esta doctrina, que podemos verlo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y yo voy a citar algunos versículos para demostrar esto. Como dice, por ejemplo, cuando la voz que clamaba en el desierto, ¿cierto?, Juan el Bautista predicaba, y usted puede verificarlo en Mateo 3:12, Juan, ¿cierto?, él llamaba al arrepentimiento. No podía él, para introducir al Mesías, para introducir al Cristo, él habló que primeramente debía haber un arrepentimiento para que pudiese, ¿cierto?, introducir el Mesías. Lo mismo es para con nuestras vidas. Para que Cristo pueda venir a nuestras vidas, primero tiene que haber un arrepentimiento. También lo podemos ver en Cristo mismo, ¿cierto? Cuando él predicaba que arrepentidos porque el reino de los cielos estaba ahí, ¿cierto? Porque él era el reino de los cielos. Y también lo podemos ver cuando él envió a sus discípulos y los discípulos salieron predicando que todos se arrepintiesen. También lo podemos ver en Hechos 2, versículo 38, ¿cierto? Cuando en aquel sermón, ¿cierto?, maravilloso de Pedro, en donde se convirtieron muchas almas al Señor, el mensaje principal no fue el Señor te quiere hacer victorioso, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere darte un coche, un nuevo trabajo. No, como lo vemos hoy en día, hay muchos predicadores fraudulentos que lo que quieren es aprovecharse del evangelio para obtener ganancias deshonestas, sino que escuchamos que Pedro llamaba al arrepentimiento y a bautizarse en el nombre de Jesucristo.
para perdón de pecados. Porque luego del arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento en el corazón, puede haber un bautismo en el nombre de Jesucristo y pasamos a ser, como nos enseña la palabra, hijos de Dios, cuando creemos por fe y somos, ¿cierto?, adoptados por Dios como hijos suyos. Pero para ello debía de haber primero un arrepentimiento. Pablo también, en Atenas, ¿cierto?, en Hechos capítulo 17, versículo 30, llama también al arrepentimiento. Entonces tenemos de que los grandes siervos de Dios predicaban, ¿cierto? Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, sus discípulos, Pedro, Pablo, y así a lo largo, ¿cierto?, de la Biblia nosotros podemos ver cómo el Señor llama primeramente al arrepentimiento y luego Él habla de que Él trae sanidad, de que Él trae bendición, pero esto es un mandato que primero Él enseña a que nosotros debemos de arrepentirnos. Pero muchas veces yo creo que en el cristiano, porque esto no se predica, no entiende lo que es realmente el arrepentimiento y tiene una idea falsa de lo que es el verdadero arrepentimiento. Quiero partir enseñándoles, ¿cierto?, qué es lo que no es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es el temer a las consecuencias o el temerle a Dios, porque recordemos que los demonios tiemblan y creen, pero aún así para ellos no hay salvación. Porque el temer a algo no necesariamente involucra el tener arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Qué no es arrepentimiento? El arrepentimiento tampoco es un sentimiento. Hay muchas personas, ¿cierto?, que experimentan, ¿cierto?, un sentimiento de decir, me siento mal por lo que hice. Creo que he hecho lo malo. Pero en ellos no hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Tampoco, porque por ejemplo, puedo darle un ejemplo de cómo eso se produce. Por ejemplo, un varón, un hombre que golpea a su mujer y dice, y en su corazón, ¿cierto?, siente el pesar de haber hecho algo malo. Incluso puede hasta llorar y llorarle a la mujer y decirle, mira, amada mía, siento haberte golpeado. Pero luego viene y 3 días después vuelve y hace exactamente lo mismo. ¿Esa persona realmente se arrepintió por haberse sentido mal? Ciertamente no. Ciertamente él tuvo una emoción, tuvo un sentimiento, pero no es el verdadero arrepentimiento que nos enseña la Biblia. Muchos creen que el ayunar, leer mucho la Biblia, a pesar de que es algo bueno, si usted continúa en su misma dirección en la que iba antes de empezar a hacer eso, eso no es arrepentimiento. No es un remordimiento. ¿Cómo se llama? El arrepentimiento no es un remordimiento. Judas, sin ir más lejos, en la palabra del Señor describe de que él tuvo un gran remordimiento por haber entregado al Señor Jesús. Pero en su remordimiento le llevó a tal cosa que incluso él se suicidó. Él se mató, se colgó, como dice la Sagrada Escritura, pero él nunca se arrepintió. Porque si él se hubiese arrepentido, hubiese vuelto de sus malos caminos y postrado a los pies del Señor, el Señor lo hubiese perdonado. Pero él no se arrepintió, pero sí sintió remordimiento. Y ahí demuestra que el remordimiento no es realmente, el remordimiento no es el arrepentimiento genuino. Otros también creen que porque dejaron un pecado en particular, por ejemplo, un vicio, dejaron de fumar, creen que porque dejaron de fumar, ellos han encontrado el arrepentimiento. O creen que porque han dejado de adulterar, de engañar a su mujer, creen que ya eso los ha hecho arrepentirse de corazón. Pero eso tampoco es arrepentimiento, porque eso es dejar una conducta, algo pasajero, algo es como si usted le arranca
una rama a un árbol, pero todavía sigue estando el resto del árbol. Y ese árbol de pecado debe ser cortado y arrancado desde raíz, para que no siga dando frutos de pecado. Entonces usted me preguntará, hermano Felipe, entonces, ¿qué es verdaderamente el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento cristiano? El arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Podríamos decirlo con palabras sencillas, es darse una vuelta completa. Es como muchos dicen equivocadamente un giro de 360 grados, pero si usted hace un giro de 360 grados, queda mirando para el mismo lugar. Usted tiene que hacer un giro de 180 grados. Si usted iba hacia el norte, ahora usted va hacia el sur. Si usted iba hacia el pecado, hacia la muerte, ahora usted va a Cristo, va hacia la vida. Y para eso usted tiene que dejar de ser todo lo que hacía por darse una vuelta y mirar hacia el otro lado. Es cambiar a la dirección opuesta, es dejar lo que veníamos haciendo por cambiar la verdad que nosotros teníamos por la verdad de Cristo, por la verdad de las Escrituras. Pensar que estoy mal y pensar en lo que hago mal, en todo lo que hago mal, no solamente en un pecado, en el pecado más grande, sino en todo lo que hago mal y hacer completamente lo contrario. Eso es el arrepentimiento bíblico, es eso el arrepentimiento cristiano, cuando usted desea volverse de corazón a Dios, cuando usted desea de corazón volverse a Dios y dejar su vida de indiferencia ante el Creador, ante su santidad, cuando usted busca alabarle, cuando usted busca el servirle, cuando usted busca el agradarle, cuando usted ama a sus hermanos, cuando usted, por ejemplo, antiguamente sentía rencor por muchas personas, pero el Señor cambia ese corazón. Usted ya no puede vivir con amarguras, usted ya no puede vivir con ataduras, usted ya no puede vivir en su soberbia, en su dureza. Un cristiano, un verdadero cristiano, el cristiano que ha experimentado el arrepentimiento, un verdadero cristiano debe dejar y soltar todas esas cosas, porque ninguna persona impura, sin santidad, nadie verá al Señor. Y para eso nosotros debemos de primero experimentar el arrepentimiento, para que el Señor traiga a nosotros la santificación. Usted me podrá preguntar, pero mi hermano, nadie es completamente santo. Sí, es verdad, nosotros vivimos en un cuerpo de pecado. Pablo decía, ay de mí que soy hombre pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero en su corazón y en su alma clamaba al Señor, buscaba la redención, se estiraba, ¿cierto?, hacia el blanco soberano y dejaba las cosas atrás, porque no olvidemos que ciertamente el cristiano, a pesar de que cuando reciba al Señor tal vez más adelante vuelva a pecar, recordemos las palabras de Juan cuando él decía, hermanos, no quiero que ignoréis que tenemos, ¿cierto?, a Cristo abogado de nosotros, que el justo, ¿cierto?, el que pagó nuestro precio y por él somos perdonados. Pero la diferencia entre nosotros y el mundo es que el mundo vive una conducta de pecado. El mundo hace el pecado y lo encuentra bueno. No se arrepiente, no se vuelve atrás, no pide perdón, no tiene un intermediario por la fe, no tiene un juez justo delante de la presencia de Dios. Nosotros cuando pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo que está dentro del que se ha arrepentido verdaderamente, se constriñe dentro de él y le llama la atención, ¿cierto? Y se da cuenta de su error y le duele en su corazón, porque sabe que lo que ha hecho no le ha agradado a su Dios, y su Dios es santo, y como su Dios es santo, a él le duele en el alma y en el corazón. Ese es un hombre que se ha arrepentido, un verdadero cristiano, no aquel que le proclama bendiciones. Muchas veces estas verdades, ¿cierto?, nosotros las proclamamos en la iglesia, y la iglesia, el cuerpo, ¿cierto?, duerme.
no glorifica a Dios. Pero cuando un hermano, un varón o alguien le dice, Dios te quiere bendecir, amén, saltan los hermanos inmediatamente. Pero cuando vienen estas verdades a nuestra vida, cuando el Señor viene a removernos, ¿cierto?, la conciencia, el corazón, el alma, nosotros no nos da gozo y tapamos nuestros oídos para no escuchar el consejo de lo alto. ¿Puede un cristiano arrepentirse inmediatamente? Es un proceso muy largo. Ciertamente un cristiano se puede arrepentir inmediatamente. La Biblia, cierto, está llena de testimonios de hombres que se les predicó el Evangelio y inmediatamente aceptaron a Cristo. Reconocieron, cierto, el pecado que había en ellos. Por eso dice que la palabra de Dios es un espejo en donde nosotros nos miramos y vemos cómo somos tal cual. Yo antes de entrar al Evangelio creía que era una persona buena, una persona que no merecía nada malo porque era una persona que no hacía daño al prójimo. Pero la palabra me enseñó y con ello me demostró el Señor, ¿cierto? Me ha llevado y me ha demostrado la maldad que hay dentro de mi corazón y la necesidad que tengo de arrepentimiento, como la necesidad que tengo de un Salvador, como la necesidad que tengo de la santificación. Un cristiano que no cree en todas estas verdades no es un cristiano. Usted no puede tomar una parte del Evangelio y saltarse a otra parte del Evangelio. A usted no solamente le puede gustar las bendiciones, no solamente le puede gustar lo que a usted le agrada del Evangelio y dejar el otro lado. Usted no puede solamente tomar el amor de Dios, la misericordia de Dios y dejar de lado la justicia de Dios. Porque Dios no es uno ni lo es un todo. Él es justo, Él es santo, Él es amoroso, Él es misericordioso. Pero todos sus atributos están perfectamente equilibrados. Cristo es el todo en todos. Algunos esperan, ¿cierto?, en este afán de buscar muchas veces el arrepentimiento cuando se les predica de arrepentimiento. Otro punto que quiero tocar, que algunos esperan un no sé qué, una emoción, un sentimiento, esperan algo místico, algo especial que los haga. Y yo me recuerdo muchas veces, antes de entrar al Evangelio, yo ya conocía al Señor por medio de mi abuelita y decía, no, yo no me voy a volver, no voy a ser cristiano hasta que no cambie. Qué grave error, mis hermanos, el creer de que nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a poder cambiar. La verdad es que esa es la necesidad de tener al Evangelio, es la necesidad de tener a Cristo en nuestros corazones, es la necesidad de tener que cambiar y no creer que vamos a llegar santos y justos delante de Dios para decirle, Señor, ahora sí, ahora soy bueno, ahora sí puedo servirte. No, mis hermanos, es un error. Lo que nosotros debemos entender es de que nosotros somos inmerecedores de su gracia, inmerecedores de su amor. Nosotros, dice la palabra en Romanos, en los primeros 3 capítulos de Romanos, nos enseña de que nosotros nos hemos apartado de Dios y que justamente merecemos el juicio de Dios. Nosotros nacemos en este mundo ya sentenciados. Y todo aquel que no ha recibido al Señor perecerá, porque ya el juicio está, dice en Romanos. Pero dice que para los que han creído por fe, porque cuando le preguntaron al Señor, pero Señor, entonces, ¿quién será salvo? Y Él le dice, ciertamente, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. ¿Quién podría creer que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, vendría en debilidad, en carne humana, y moriría en la cruz del Calvario para pagar el precio necesario de la santidad que nosotros necesitábamos, para poder alcanzar la justicia y poder ser llamados hijos de Dios? No espere el tener un sentimiento de arrepentimiento, sino que tome la decisión. El arrepentimiento es una decisión voluntaria en el corazón, en la cual usted dice, yo caminaba hacia allá, pero Cristo me salió a mi encuentro y ahora voy hacia allá. Pablo, en la carne, iba a buscar para torturar a la iglesia y llevarlos presos,
Pero Cristo le salió el camino y dijo, ya no voy para allá, sino que voy para el otro lado. Porque dice que desecho todas las otras cosas, dice, y las tengo por poca cosa, por haber ganado a Cristo. Ahí demostramos a un hombre que realmente se arrepintió. Él era judío, fariseo de fariseos, encarcelador de la iglesia. Dice que él consintió el apedreamiento de Esteban. Pero sin embargo, cuando Cristo le salió a su encuentro, él dejó su vida y la estimó como basura por ganar a Cristo. No le importó aflicción, necesidad, vituperios, humillaciones, encarcelamientos, enfermedades, porque todo lo suplía el amor de Cristo. El verdadero cristiano se goza en la presencia del Señor, no solamente cuando alabamos, buena cosa es alabar, sino que el cristiano se goza en todo tiempo y en todo momento porque sabe que su Creador, su Salvador, su amigo personal está y vive en el cielo. Y dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él está en medio de nosotros en todo momento, en todo aquel que cree, en todo aquel que le abre la puerta. Mira, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abra, vendré a Él, y el Padre vendrá a Él y cenaremos con Él. Ábrele tu corazón, ábrele tu vida. Deja que Él transforme tu vida miserable, tu vida de sufrimiento, tu vida de necesidad. Sigue buscando encontrar en el mundo lo que el mundo nunca te ha dado. Sigue buscando en el dinero, en el placer. Sigue buscando lo que nunca vas a encontrar. Porque la verdadera paz, el descanso eterno, se encuentra solamente en Cristo. Para eso el Señor llamó al arrepentimiento. No porque a Él le guste vernos humillados. Él dice que nos debemos de humillar. Porque debemos aprender a dejar de depender de nosotros. Y dejar de ser tan autosuficientes. Y creerle a Él. Porque la palabra del Señor dice, mas el justo por la fe vivirá. Y esto no es de hombre. Este es un versículo que ha transformado la vida de muchos, de grandes hombres como Lutero. Porque cuando usted logra comprender que el justo vive por fe, entiende de que usted no hay nada en usted, que todo es gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, y que todo lo que usted tiene, todo lo que usted es gracias al Señor. Hay un terrible error, ¿cierto?, de aquellos que quieren salvarse sin arrepentimiento. Creen de que el salvarse, hay muchos que creen de que el Señor, que Dios va a salvar a todo el mundo. Que todo el mundo va a alcanzar salvación porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso. Hay muchos que predican cosas como esas. Pero yo le pregunto, si su hijo viene y hace una maldad, hace algo malo, y usted va y le recrimina, le dice, mira hijo, te has comportado de una manera errónea, estás en el error, estás equivocado. Y él le dice, y no me importa, y lo seguiré haciendo porque yo soy como soy. Y usted le diría, bueno, te perdono, hijo. No. Usted buscaría de una u de otra manera volver a llamarle la atención hasta que ese hijo entienda por qué está equivocado. No puede haber perdón sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta para que Dios entre a su vida. No hay salvación sin arrepentimiento. No caiga en el error del príncipe de este mundo, sino que créale al Dios, al Rey de la creación. ¿Cómo saber? Usted también lleva años, ¿cierto? Y me dice, pero hermano, ¿cómo puedo saber si realmente me he arrepentido? Porque el arrepentimiento no es andar todo el tiempo mortificándose, porque eso es desconfiar de la salvación del Señor, tampoco es algo bueno. Pero ¿cómo puede saber usted que su arrepentimiento es genuino? Es que en usted hay obras. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. No porque las obras produzcan en nosotros salvación, sino que porque las obras demuestran el arrepentimiento y la fe
que hay dentro de nosotros. No puede usted decir que se ha arrepentido si en usted no hay obra. No puede decir que hubo un verdadero arrepentimiento genuino si que en usted no hay frutos. Usted tiene que ir creciendo en sabiduría, en conocimiento, en amor hacia los hermanos. Dice la palabra del Señor de que el que no ama a su hermano es catalogado como un homicida. Pero seguimos peleándonos entre nosotros. Seguimos disparándonos dardos entre nosotros. A veces entre los familiares, entre los hermanos de la congregación, con sus vecinos. No vivimos en paz, no sufrimos el vituperio, sino que en nuestro orgullo, en nuestro propio ego, queremos solucionar todas las cosas. Pero eso no fue el ejemplo que nos enseñó la iglesia primitiva, ni mucho menos lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que dice que puso su rostro como pedernal. Pedernal quiere decir ahí, frente, de cara. Puso su rostro para ser escupido, para ser golpeado, para ser maltratado. Y esto lo hizo, dice la palabra, voluntariamente. Pero nosotros ni siquiera aguantamos que nos miren mal. Y eso no demuestra un verdadero arrepentimiento en nosotros. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted un pecador arrepentido? ¿Es usted realmente una persona que no confía en usted mismo, sino que reconoce que su salvación no está en sus manos, sino que en las manos del Señor? ¿Puede usted exclamar, sea a mí propicio pecador? ¿Sé propicio a mí pecador, como aquel publicano? ¿O es como aquel fariseo que decía, te doy gracias Señor porque no soy como estos? Gracias Señor porque no soy como aquellos, porque no soy gay, porque no soy borracho, porque no miento a mi esposa. ¿O usted realmente cree en el sacrificio eterno de Cristo? Y porque le ama a Él, usted obra bien. Lo invito a meditar, lo invito a pensar y a descubrir esta verdad bíblica. No hay salvación, no hay Cristo, no hay bendición, no hay añadiduras si no hay arrepentimiento. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra pueda haber sido de meditación en sus vidas. La verdad quería hablar de dos temas, pero se me hizo corto el tiempo, así que lo dejaré para una próxima. Quería hablar sobre los que se apartan del Señor también. Y voy a dejar simplemente una lectura para que medite y tal vez en una próxima oportunidad, si Dios me da la bendición de poder predicar nuevamente su evangelio, se las traeré. Y aquel que está pensando en volver atrás o tal vez se le hayan ido enfriando los pies, quiero que mediten esto. Y dice, así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Por tanto entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor le está preguntando a los que se quieren volver atrás, ¿qué encontraron malo en el Señor? Usted podrá quejarse de los hermanos, del pastor, del grupo de alabanza, podrá quejarse de sus circunstancias, pero podrá quejarse del Señor. Medite eso en su corazón, mis hermanos. Gracias, paz y gozo para todos, esperando que tengan un lindo fin de semana, que puedan descansar en el Señor y que Dios me los bendiga a todos. A mi pastor, a los ministros, a cada uno de los que está encabezando los distintos departamentos. Y hacia todos mis hermanos, desde el más grande al más anciano, la paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga.